Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde encontrarán los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo de las novelas y los dramas que tanto nos apasionan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un auténtico torbellino de emociones, especulaciones y escándalo. Como ya habrán visto en el título, el tema de hoy es explosivo. Vamos a hablar de Ander Zel, Kerem Bürsin y una supuesta amiga especial. Y como si esto no fuera suficiente, añadiremos un ingrediente extra, la opinión, nada más y nada menos, que de la poderosa familia Sabank. ¿Están listos para este culebrón Made in Turquía? Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles de esta bomba informativa, quiero recordarles que si son fans de las series turcas como nosotros, no pueden perderse ni un solo vídeo. Así que corran a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así podrán estar al tanto de todas las novedades que les traemos cada semana. Prometemos que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con un repaso rápido de la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró dentro y fuera de la pantalla. Su romance, nacido en el set de la exitosísima serie Senkalkapm, fue un auténtico cuento de hadas para muchos de sus seguidores. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasaba la pantalla y se convertía en una realidad que todos celebrábamos. Era la confirmación de que el amor, ese que vemos en la televisión, también puede existir en la vida real. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Senkalkapm fue un fenómeno global. Una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, gracias a su frescura, su humor y, sobre todo, a la increíble conexión entre Hande y Kerem. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que por azares del destino, se ven obligados a fingir un compromiso. Como suele suceder en estos casos, la farsa se convierte en amor verdadero, dando lugar a una serie de situaciones divertidas, románticas y, por supuesto, llenas de drama. La trama, aunque predecible en algunos puntos, supo mantener al público enganchado gracias a los giros inesperados, los personajes secundarios entrañables y, sobre todo, la tensión sexual entre los protagonistas. Era una serie que te hacía reír, llorar y suspirar, todo en el mismo episodio. Ander Zel, interpretando a Eda, se consagró como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en una estrella internacional. Antes de Senkalkapm, Hande ya había participado en otras series de éxito como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, pero fue con el papel de Eda que alcanzó la fama mundial. Su interpretación fue fresca, natural y muy convincente, lo que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Hande se convirtió en un ícono de estilo, y su forma de vestir, su maquillaje y su peinado fueron imitados por miles de fans en todo el mundo. Kerem Bürsin, por su parte, demostró su versatilidad como actor, dejando atrás su imagen de galán duro y mostrando su lado más sensible y romántico. Kerem ya era conocido por sus papeles en series como Şeref Meselesi y Bu Şehir Arkandan Gelecek, pero Senkalkapm le permitió mostrar una faceta diferente de su talento. Su interpretación de Serkan Bolat, un hombre frío y calculador que se enamora perdidamente de Eda, fue magistral. Kerem logró transmitir la vulnerabilidad y la complejidad de su personaje, haciendo que el público empatizara con él a pesar de sus errores y defectos. La serie fue un éxito rotundo en países de Latinoamérica, España, Italia y muchos otros lugares. La banda sonora, los escenarios de ensueño y la moda impecable de los personajes contribuyeron a crear una atmósfera mágica que enganchó a millones de espectadores. La música, cuidadosamente seleccionada, reforzaba las emociones de cada escena, ya fuera un momento romántico, una discusión acalorada o una escena cómica. Los paisajes con sus playas paradisíacas y sus edificios históricos transportaban al espectador a un mundo de ensueño. Y el vestuario, con sus diseños elegantes y modernos, convertía a los personajes en verdaderos íconos de estilo. Pero, más allá de todos estos elementos, fue la relación entre Hande y Kerem lo que realmente cautivó al público. Su amor era palpable, se podía sentir en cada mirada, en cada gesto, en cada entrevista que concedían juntos. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y parecían la pareja perfecta. Los fans, por supuesto, estaban encantados y no se cansaban de celebrar su relación. Incluso les pusieron un nombre, Anker.
Era un amor de película, un romance digno de ser contado en una novela. Sus seguidores los idealizaban, veían en ellos el ejemplo perfecto de una pareja feliz y enamorada. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores. Nadie entendía qué había pasado. Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Algunos incluso se aventuraron a decir que la relación había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. La verdad es que nunca se supo con certeza el motivo de la separación. Lo que sí es cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Se dejaron de seguir en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y, en general, trataron de mantener la distancia. Los fans de Anker quedaron desolados y muchos se negaban a aceptar que su cuento de hadas había llegado a su fin. Crearon campañas en redes sociales para intentar reconciliarlos, escribieron cartas a los medios de comunicación y organizaron eventos para demostrar su apoyo a la pareja. Pero todo fue en vano. Hande y Kerem habían tomado caminos separados. Ahora, llegamos al meollo del asunto. Últimamente han surgido rumores muy fuertes que vinculan a Kerem Bürsin con una nueva amiga. Se trata de Melisa Dongel, una joven y talentosa actriz turca. Ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando un torbellino de comentarios y opiniones. Los fans de Anker se han dividido, algunos critican duramente a Melisa, acusándola de oportunista y de querer aprovecharse de la fama de Kerem, otros, en cambio, defienden el derecho del actor a rehacer su vida y a ser feliz con quien él elija. Melisa Dongel es una actriz en ascenso, conocida por su participación en series como Ask Mank Intikam y Sen Kimin le Danse Diyorsun. Su belleza y su talento la han convertido en una de las jóvenes promesas de la televisión turca. Melisa ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su carisma y a su profesionalismo. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. En Ask Mank Intikam, Melisa interpretó a Ala Ilmaz, una joven ambiciosa y decidida que no duda en utilizar cualquier medio para conseguir sus objetivos. La serie, una comedia romántica con toques de drama, cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se divorcia después de un matrimonio tormentoso y que, años después, se reencuentran en el mundo laboral. El personaje de Melisa aportaba un toque de picardía y de intriga a la trama, convirtiéndose en uno de los favoritos del público. En Sen Kimin le Danse Diyorsun, Melisa demostró su versatilidad como actriz interpretando a Sibel, una joven bailarina con una gran pasión por la danza. La serie, un drama juvenil con elementos de comedia, sigue la historia de un grupo de jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del baile. Melisa tuvo que someterse a un entrenamiento intensivo de baile para poder interpretar el papel de Sibel de manera convincente. Su dedicación y su esfuerzo fueron recompensados con el reconocimiento de la crítica y el aplauso del público. Ahora bien, ¿qué relación hay entre Kerem y Melisa? Algunos dicen que solo son amigos, compañeros de trabajo que comparten intereses comunes. Otros, en cambio, aseguran que hay algo más que amistad entre ellos. Los rumores se han intensificado en las últimas semanas, después de que fueran vistos juntos en un restaurante en Estambul. Según testigos, se mostraron muy cercanos y cómplices durante toda la noche. Intercambiaron miradas cómplices, rieron juntos y se tomaron de las manos en varias ocasiones. Las fotos de la cita se viralizaron rápidamente en redes sociales, desatando todo tipo de comentarios. Algunos fans de Kerem y Hande se mostraron indignados, acusando a Melisa de ser una rompehogares y de querer aprovecharse de la fama del actor. Otros, en cambio, defendieron a Melisa y pidieron respeto para su vida personal. La polémica ha llegado a tal punto que ambos actores han tenido que limitar los comentarios en sus redes sociales para evitar el acoso y los insultos. ¿Pero qué opina Hande Erçel de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Algunos medios turcos aseguran que la actriz está furiosa con Kerem y Melisa y que se siente traicionada por ambos. Se dice que Hande todavía guarda sentimientos por Kerem y que le duele verle con otra persona. Fuentes cercanas a la actriz afirman que Hande se ha sentido humillada y dolida por la situación.
Aunque ha intentado mantener la compostura y no hacer declaraciones públicas al respecto, se rumorea que ha expresado su malestar a sus amigos más cercanos. Otros, sin embargo, afirman que Hande ya ha superado su relación con Kerem y que no le importa en absoluto lo que haga con su vida. De hecho, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres en los últimos meses, lo que sugiere que ella también ha seguido adelante. La actriz ha sido vista en compañía de varios hombres influyentes, lo que ha alimentado los rumores sobre su vida amorosa. En este punto es donde entra en juego la familia Sabank. Para aquellos que no estén familiarizados, los Sabank son una de las familias más ricas y poderosas de Turquía. Son dueños de un conglomerado empresarial que abarca sectores como la banca, la energía, la industria y el turismo. Su influencia en la sociedad turca es innegable y su opinión tiene un peso importante en muchos ámbitos. Hande Erçel ha estado saliendo con Hakan Sabank, un miembro de esta prominente familia, durante un tiempo considerable. Su relación ha sido objeto de mucha atención mediática, y muchos se preguntan si Hande finalmente ha encontrado la estabilidad sentimental que tanto anhelaba. Su noviazgo ha sido visto como una señal de madurez y de crecimiento personal para la actriz. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué opina la familia Sabank de todo este drama entre Kerem, Melissa y Hande? Según algunas fuentes cercanas a la familia, los Sabank no están muy contentos con la situación. Consideran que todo este revuelo mediático está afectando la imagen de Hande y, por ende, la de la familia. La familia Sabank siempre ha sido muy celosa de su privacidad y de su imagen pública. Cualquier escándalo o controversia que pueda afectar su reputación es visto con preocupación. Se dice que algunos miembros de la familia Sabank han aconsejado a Hande que se mantenga alejada de Kerem y Melissa y que se concentre en su relación con Hakan. Quieren protegerla de cualquier escándalo o controversia que pueda dañar su reputación. La familia Sabank valora la discreción y la elegancia por encima de todo. Quieren que Hande se convierta en un miembro más de su familia y que se adapte a su estilo de vida. También se rumorea que la familia Sabank no ve con buenos ojos a Kerem Bürsin. Consideran que el actor es demasiado problemático y que su relación con Hande podría traerle más dolores de cabeza que alegrías. Prefieren que Hande esté con alguien de su mismo estatus social y económico, como Hakan Sabank. La familia Sabank busca para Hande un futuro estable y seguro, lejos de los vaivenes del mundo del espectáculo. La verdad es que no sabemos con certeza qué hay de cierto en todos estos rumores. La información es confusa y contradictoria, y es difícil separar la verdad de la ficción. Lo que sí es evidente es que la relación entre Hande, Kerem y Melissa está generando mucha expectación y controversia. Este triángulo amoroso es un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos puede convertirse en un auténtico culebrón. Cada movimiento que hacen es analizado, juzgado y comentado por miles de personas en todo el mundo. La presión mediática es enorme y es difícil mantener la privacidad en un entorno tan expuesto. Y hablando de series turcas que nos enganchan con sus tramas intrincadas y sus personajes carismáticos, no podemos dejar de mencionar Yalan. Esta serie, que ha arrasado en Turquía y en otros países, cuenta la historia de Ferit, un joven rico y mimado que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven de una familia humilde. Yalan es una serie llena de drama, romance y, por supuesto, intrigas familiares. Los personajes son complejos y están llenos de matices, lo que hace que la historia sea aún más interesante. La serie aborda temas como el matrimonio arreglado, las diferencias sociales y la lucha por el poder dentro de una familia adinerada. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene en vilo hasta el final. Afra Saraoğlu, que interpreta a Seyran, y Mer Ramazan Demir, que interpreta a Ferit, han logrado una química increíble en la pantalla, lo que ha contribuido al éxito de la serie. Sus personajes son opuestos pero se complementan a la perfección, creando una historia de amor apasionante y llena de obstáculos. Su interpretación ha sido elogiada por la crítica y por el público. Al igual que con Hande y Kerem, los fans de Yalan han empezado a especular sobre la posible relación entre Afra y Mert fuera de la pantalla. Los actores han negado en varias ocasiones que haya algo más que amistad entre ellos, pero los rumores persisten. Los fans ven en ellos la misma química y la misma complicidad que veían en Hande y Kerem. En definitiva, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, emociones y, por supuesto, mucho drama. Las historias que nos cuentan nos enganchan desde el primer momento y nos hacen vibrar con cada giro inesperado. Y la vida de los actores que dan vida a estos personajes también está llena de intrigas y controversias.
Es un mundo fascinante que nos permite soñar, reír, llorar y emocionarnos. Y así llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, rumores y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles de esta historia. Recuerden que la información que les hemos presentado es basada en rumores y fuentes no confirmadas, así que tómenlo con cautela. Al final del día, lo más importante es recordar que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias vidas. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Esperamos que este vídeo les haya entretenido y les haya dado algo de qué hablar. ¿Qué opinan de todo este drama entre Ande, Kerem y Melissa? ¿Creen que Kerem y Melissa están juntos? ¿Cómo creen que reaccionará Ande? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Queremos saber si ustedes también creen que este es un culebrón digno de una telenovela. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amantes de las series turcas. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de sus series favoritas. No olviden que el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecer.